Ahora vamos a realizar la terminación de el monedero colocándole la borla. Va a un lateral. Eso lo coloco al principio del cierre, no donde se cierra, donde está la trabilla del cierre, sino del otro lado. Me gusta de esa manera. Bueno, vamos a comenzar. Como ya yo la había terminado para mostrárselos a ustedes, bueno, la voy a repetir y voy a hacer como que si la voy a colocar del otro lado, pero para poderles explicar. Bueno, en mi caso yo la realicé de color fucsia. Ustedes la pueden realizar del color que ustedes quieran en combinación a su trabajo. Vamos a usar este pedazo de cartón, una cartulina blanca. En mi caso es de material de reciclaje de una cajita de medicina. Bueno, mi borla tiene una medida de 10 centímetros y medio, 11, puede ser de 11, 10 y medio, y de ancho yo le dejé este cartoncito 6 centímetros y medio. En mi caso voy a tomar el hilo fucsia. Tengo aquí varios colores. Ustedes pueden hacerlo también combinando colores, pueden poner varios colores a la vez, pero bueno, en este caso para mostrarles es el hilo fucsia, el mismo fucsia con el que tejimos, lo colocado doble, y vamos a hacer el siguiente paso. Colocamos el cartoncito, con el dedo apretamos para que se quede en ese mismo sitio, vamos dando vueltas. En mi caso le voy a dar 30 vueltas porque está doble. Entonces bueno, ustedes van viendo el ancho de su borla. Bueno, en este caso va a ser así: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mantengan el cartoncito derecho. 20, 21, 22, 23, 30 vueltas. Bueno, ahora vamos a cortar aquí abajo. Vamos a dar un poquito por si acaso y vamos a cortar luego abajo. El cartoncito se dobla un poquito, metemos la tijera, por ahí vamos a cortar derechito, derechito, derechito. Ya tenemos esto aquí listo. Vamos a dejar el cartoncito todo a un lado, vamos a dejar en la espera esta parte. Vamos a dejarlo un momentico aquí. Y ahora vamos a hacer la tirita donde vamos a unir la borla. En mi caso yo hice una cadeneta. Vamos a hacerla de la siguiente manera, ya les voy a explicar. Yo la hice con todos los colores que realicé la pieza y voy a utilizar una aguja un poco más grande, un número más grande. Nos veníamos tejiendo con esta, con la número 2. Ahora voy a utilizar una más grande para poder realizar esta cadeneta. Voy a tomar de los hilos de cada color que usamos. Ya les muestro el paso. Aquí tenemos ya los hilos. Estos son los que yo utilicé para realizar la pieza completa. Quiero ponerle de cada color, entonces voy a juntar el inicio de cada color. Aquí tengo los 4 colores y vamos a tejer con la
aguja más gruesa que ya les comenté. Vamos a dejar una tirita larga aproximadamente de 9 centímetros o 10 centímetros, un poquito más larga, y vamos a comenzar a hacer nuestra carita. Vamos a apartar un poquito esto para poder yo seguirles explicando. De esta manera yo hago mi inicio. Ok, hacemos el nudo. Ok, y voy a hacer unas 6-7 cadenitas aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Ok, ahora vamos a jalar esa argolla que nos queda, ¿verdad? La vamos a jalar y vamos a medir que sea del largo de la borla. ¿De qué manera lo vamos a medir? Bueno, la borla va a ser de esta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer aproximadamente hasta acá. Voy a cortar aquí. ¿Para qué? Para que después vamos con eso que nos quede ese largo, es que vamos a hacer el acabado de la borla. Okay, aquí nos queda nuestra pieza. Okay. Con esta pieza es que vamos a completar la borla. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Vamos a volver a estirar nuestros hilos de la borla. Okay. Este tiene cuatro dobles colores, entonces lo vamos a dividir en 4 para un lado y 4 para el otro. Okay. Y vamos a abrirlo. Vamos a pasarlo por debajo. Okay. Centramos nuestra tira de las borlas. Okay. Y aquí con uno de los lados y tomando el otro lado vamos a hacer un nudo. Vamos a dar la vuelta y hacemos un nudito, tratando de que nos quede debajo de la borla. Okay. Volvemos a hacer otro nudito para asegurarlo. Nos va a quedar de la siguiente manera. Okay. En este momento yo voy a cortar, porque como estos colores ustedes si quieren los pueden dejar del mismo color, pero yo lo quiero cortar porque entonces se me va a ver distinto a los otros colores, ¿verdad? Entonces bueno, aprovecho de cortarlo. Y nos queda de la siguiente manera. Acomodamos, vamos peinando. Y así se nos ve nuestra borla, ¿verdad? Y nos queda así con la tirita. Ahora vamos a hacerle lo que viene siendo como la cinta de la borla, la pretina, el cinturoncito de la borla, de la siguiente manera. Vamos a tomar uno de los colores. En mi caso yo lo hice con un amarillo. Voy a tomar el amarillo para que me quede así. Okay. Como la hebra del mismo hilo con el que tejí el monedero, lo voy a pasar por abajito. Y voy a hacer igual que antes, voy a hacer un nudito. Hacemos un nudito. Vamos a acomodar aquí. Okay. Lo colocamos del ancho que nosotros queramos de esta parte. Ahí lo colocamos, le hacemos un nudito. Le hacemos otro nudito para reforzar. Okay. Y ahora le vamos a dar tantas vueltas como nosotros queramos. Yo le voy a dar 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. La veo bien así. Luego vamos a estirar estos hilitos. Ok, entonces aquí vamos a dejar más o menos el mismo largo que dejamos antes para poder hacer el otro nudito de la terminación. Aquí hacemos un nudito, apretamos y nos va a quedar de la siguiente manera. Una vez que yo tengo esto, voy a, con la misma aguja de coser lanera, vamos a esconder esas hebras que nos quedaron aquí. Ok, ya regreso un momento. Vamos entonces a colocar aquí adentro. A continuación vamos a esconder las tiritas que nos quedaron con la misma aguja lanera con que cosimos las dos partes del monedero, y vamos a esconder esa hebrita colocándola así, metiéndola por aquí. Jalamos con cuidado, ¿okay? Soltamos el hilo y cortamos. Una vez que tenemos la borla lista, que tenemos ya la pletina lista, mejor dicho, vamos a entonces hacer este truquito para que la borla nos quede perfecta. Tenemos este cartoncito que mide 9 más o menos, también es de material reciclable. Yo lo coloco en medio de la borla. Ok, la coloco de esta manera, la acomodo, jalo un poquito hacia adentro, que queden los hilitos afuera, y con la tijera, guiándome de este cartoncito, yo hago que me quede parejita. Entonces cortamos de esta manera y así nos queda derechita. Y ahora, bueno, vamos a colocar la borla en nuestro monedero. Yo abro el monedero, ¿okay? Y le doy un poquito la vuelta, y vamos a colocar con la aguja con que tejimos el monedero, nos va a ayudar para jalar los hilitos adentro. ¿Ok? Lo voy agarrando, agarro 2 hilos, y lo voy metiendo, ¿ok? Voy con otro, y así voy completando todos los hilos para que me queden por adentro. ¿Okay? Verifico si están todos, ven que queda la borla ahí guindadita. Okay. Una vez que tengo todos los hilos adentro, vamos a jalar que quede ya nuestra tirita aquí, y aquí adentro le vamos a hacer 2 nudos. Apóyense con el dedo para bajar el nudo, para que le quede pegadito del monedero. Yo le voy a hacer otro también, para más seguridad le voy a hacer 2. Lo bajo con el dedo, me ayudo con el dedo y jalo. Y cortamos el hilo. Y así nos queda adentro el nudito, ¿ok? Y no se nos va a salir el hilo. ¿Ven cómo queda? Ya lista nuestra bolita. Bueno, seguimos.